Soñaba con el crucero perfecto con mi hija y su esposo. Olas del océano, risas, armonía familiar. Pero a mitad del viaje, el capitán se me acercó y susurró: «Abandone este barco a cualquier costo. Su yerno está planeando algo». Pensé: «Está loco». Pero regresó, con los ojos llenos de horror. «Por favor, se lo ruego. No van a creer lo que pasó 30 minutos después». Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios ¿qué hora es donde se encuentran ahora? La casa olía a humo de leña y a café viejo cuando crucé la puerta principal ese miércoles por la tarde. Me dolían las articulaciones por 2 horas sentado en sillas de metal en el salón cívico, escuchando a Armando divagar sobre las asignaciones presupuestarias para las compras de equipo del próximo año. Dejé mis llaves en el cuenco de cerámica que Valeria hizo en la secundaria, cuando todavía me sonreía, y me quité la chaqueta. Fue entonces cuando noté la luz. La puerta de mi estudio estaba entreabierta. Un cálido resplandor amarillo se derramaba en el pasillo. Yo nunca dejaba las luces encendidas. 36 años inspeccionando riesgos de incendio te enseñan hábitos que se quedan. Avancé por el corredor, mis pies descalzos silenciosos sobre la madera, mi pulso acelerándose con cada paso. Dante estaba sentado en mi escritorio. No cerca de él, no junto a él, en mi sillón de cuero, el que tenía desde 1987, con la espalda recta como si él mismo hubiera comprado los muebles. Documentos financieros cubrían la superficie del escritorio, extractos bancarios, resúmenes de inversiones, la escritura de la propiedad, mis papeles privados, sacados del cajón con llave que sabía que había asegurado esa mañana. Levantó la vista sin sorpresa, sin culpa. «Gastas demasiado en tonterías», dijo, golpeando el extracto con su dedo índice. La casa olía a humo de leña y a café viejo cuando crucé la puerta principal ese miércoles por la tarde. Me dolían las articulaciones por 2 horas sentado en sillas de metal en el salón cívico, escuchando a Armando divagar sobre las asignaciones presupuestarias para las compras de equipo del próximo año. Dejé mis llaves en el cuenco de cerámica que Valeria hizo en la secundaria, cuando todavía me sonreía, y me quité la chaqueta. Fue entonces cuando noté la luz. Se levantó de la silla, agarró mi muñeca derecha y la retorció. El dolor golpeó como electricidad. Intenté retroceder, pero su otra mano sujetó mi antebrazo, torciéndolo en direcciones que los brazos no se doblan. Algo dentro hizo un sonido, como una rama húmeda rompiéndose bajo el peso de una bota, y la fuerza abandonó mis piernas. Caí al suelo con fuerza. El impacto hizo castañetear mis dientes. Envió mis gafas deslizándose bajo la estantería. Mi brazo estaba mal, en un ángulo imposible, el dolor irradiando desde el codo hasta la punta de los dedos en oleadas que hacían que mi visión chispeara. «Papá». La voz de Valeria venía del umbral. Giré la cabeza. Vi su silueta a contraluz de la lámpara del pasillo. Llevaba su bata de baño morada, la que Dante le compró la Navidad pasada. Su rostro estaba en sombras, pero podía sentirla mirándome, a su padre, de 64 años, acurrucado en el suelo de su estudio, sosteniendo su brazo. «Papá, ¿por qué lo provocas? No un estás herido, no un qué pasó. Solo esa pregunta, suave y cansada, como si yo hubiera manchado de lodo la alfombra limpia. El dolor físico no significaba nada comparado con esas 6 palabras. Dante pasó por encima de mí. Su zapato pasó lo suficientemente cerca de mi cara como para oler el betún. Se detuvo en el umbral junto a Valeria. Me miró por última vez. «Ahora sabrás cuál es tu lugar, viejo». Sus pasos se alejaron. Los de Valeria lo siguieron. Una puerta se cerró en algún lugar de la casa. Su dormitorio, probablemente. Luego silencio, espeso y completo, roto solo por mi respiración y el crujido de la casa asentándose. Yacía allí, en la alfombra que había limpiado a vapor el mes pasado, con mi brazo derecho gritando de dolor y miraba fijamente el techo. La lámpara del techo necesitaba que le quitaran el polvo. Lo había notado el martes, y olvidé traer la escalera de tijera. Es curioso en qué piensas cuando tu mundo se resquebraja, pero debajo del dolor, debajo del shock, algo más estaba creciendo, algo frío y paciente. Había pasado 36 años investigando escenas de incendios, aprendiendo cómo cosas pequeñas
Cables pelados, trapos aceitosos, cigarrillos descuidados. Podían destruirlo todo. Entendía la causa y el efecto. Entendía la evidencia. Entendía que algunas situaciones requerían acción inmediata, mientras que otras exigían una planificación cuidadosa. Este no era un momento para precipitarse. Dante había cometido su primer error esta noche. Me había mostrado exactamente quién era. Había demostrado que mis sospechas, acumuladas durante 2 años de verlo manipular a Valeria, controlar las decisiones del hogar, hacer amenazas sutiles, no eran paranoia. Eran una evaluación precisa. Mi brazo palpitaba con cada latido del corazón. No grité. No pedí ayuda. ¿Cuál sería el punto? Valeria había dejado clara su elección. Dante había establecido su dominio. Esperaban que aceptara esta nueva realidad, que entendiera mi estatus disminuido en mi propia casa. En lugar de eso, me quedé quieto y dejé que mi mente trabajara. La investigación de incendios te enseñaba a leer una escena, a separar el accidente del incendio provocado. Los patrones de quemaduras contaban historias. La evidencia revelaba la intención. Aprendías paciencia, documentación, recopilación sistemática de pruebas. Aprendías que la verdad, ensamblada correctamente, se volvía innegable. Dante pensó que romperme el brazo quebrantaría mi voluntad. Estaba equivocado. Había construido casos contra incendiarios que se creían listos, que creían haber planeado perfectamente. Me había sentado en salas de tribunal y había visto cómo su confianza se desmoronaba bajo el peso de los hechos documentados. Sabía cómo construir algo que no pudiera ser ignorado o descartado. El dolor en mi brazo era real, inmediato, exigente, pero también era evidencia. La primera pieza de lo que se convertiría en la perdición de Dante. Finalmente me incorporé hasta sentarme, usando mi mano izquierda contra el suelo, con mi brazo derecho acunado contra mi pecho. La habitación dio vueltas brevemente y luego se estabilizó. Mi teléfono estaba en el bolsillo de mi chaqueta, colgada en la entrada. Tenía que llegar allí, tenía que hacer la llamada. No a Valeria, no a Dante. Me levanté lentamente, con cuidado, cada movimiento enviando un nuevo dolor a través de mi brazo. La casa permanecía en silencio. Ni pasos, ni voces. Se habían ido a la cama como si nada significativo hubiera ocurrido, como si no me hubieran dejado. Bueno, no sangrando. En el suelo del estudio. En realidad, no estaba sangrando, solo roto. Hay una diferencia, y es importante. La chaqueta colgaba donde la había dejado. Mi teléfono era un peso rectangular en el bolsillo. Lo saqué con la mano izquierda, el pulgar tanteando torpemente la pantalla. Los números brillaban demasiado en el oscuro pasillo. 911. Simple. Había hecho la llamada docenas de veces en mi carrera, generalmente reportando violaciones del código de incendios, a veces emergencias reales, nunca para mí mismo. La voz de la operadora fue profesional, mesurada. Di mi dirección, describí mi herida sin drama. Brazo roto, necesito una ambulancia. Preguntó si estaba a salvo, si la persona que me lastimó seguía presente. Miré hacia la puerta cerrada del dormitorio al final del pasillo. Estoy a salvo, dije. No era del todo cierto, pero era lo suficientemente preciso. La ambulancia tardó 11 minutos. Esperé afuera a pesar del frío de noviembre, con el brazo acunado, mi aliento empañando el aire. No quería que los paramédicos tocaran el timbre, despertaran a Dante y Valeria, crearan una escena. Los vecinos ya tenían suficiente de qué chismear. 2 paramédicos. Una mujer joven con movimientos eficientes. Un hombre mayor con ojos amables. Estabilizaron mi brazo. Hicieron preguntas cuidadosas. La mirada de la mujer se desvió hacia mi cara, luego a la casa, y de nuevo a mi cara. Ella sabía. Las personas que trabajan en medicina de emergencia desarrollan instintos sobre estas situaciones. ¿Hay alguien más en casa?, preguntó. Mi hija y mi yerno están dormidos. Ella no comentó nada, pero algo cambió en su expresión. El paramédico mayor envolvió mi brazo con cuidadosa delicadeza, más de la necesaria para el protocolo de lesiones estándar. La sala de emergencias del hospital olía a antiséptico y café viejo. Un café diferente al de casa, institucional en lugar de doméstico.
Las luces fluorescentes lo desteñían todo. Me senté en un cubículo con cortinas, mientras un residente cansado examinaba mi brazo. Ordenaba radiografías y desaparecía para leerlas. El técnico de rayos X fue gentil pero minucioso. Las imágenes aparecieron en una pantalla. Mis huesos representados en blanco y negro. La línea de la fractura era clara incluso para mi ojo inexperto. El hueso radial, fractura limpia, desplazamiento visible. El residente regresó con una doctora mayor. Una mujer de cabello gris con gafas de lectura colgando de una cadena. Estudió las radiografías en silencio. Luego me estudió a mí. Fractura radial, dijo. Lo enyesaremos esta noche. Necesitará seguimiento ortopédico. Asentí. El residente comenzó a reunir suministros mientras la doctora se demoraba. Después de que él se fuera a buscar a una enfermera, ella se acercó, bajando la voz. ¿Alguien hizo esto intencionalmente? La miré a los ojos. No preguntaba por chisme. Era una evaluación clínica. Reconocimiento de patrones nacido de ver demasiadas heridas que no coincidían con las historias. Tengo un plan mejor, dije en voz baja. Pero necesito documentación médica detallada. Todo. Mecanismo de la lesión. Fuerza requerida. Plazo de curación. Me consideró por un largo momento. Lo escribiré con precisión. Para fines legales. Exactamente. Ella asintió una vez. Un entendimiento pasando entre nosotros sin más palabras. Algunas batallas no se podían librar en las salas de emergencia. Algunas requerían armas diferentes. El yeso era de fibra de vidrio azul, más ligero que el yeso antiguo pero igual de restrictivo. La doctora me entregó unos papeles antes de darme el alta. Informe de lesiones. Información sobre la medicación. Instrucciones de seguimiento. La documentación era exhaustiva. Lenguaje clínico que describía. Fractura consistente con un mecanismo de torsión forzada. Y el patrón de la lesión sugiere la aplicación deliberada de torsión. Perfecto. Llamé a un taxi desde el vestíbulo del hospital. El conductor no preguntó por mi yeso. No hizo conversación. Estaba agradecido. Llegamos a mi casa oscura a las 12:43 de la madrugada, según el reloj del tablero. Todas las ventanas estaban negras. No había luz en el porche encendida. Ninguna nota en la mesa de la cocina. Ningún mensaje de texto preguntando dónde había estado. Su silencio lo decía todo. Me senté en la cocina oscura, con el brazo palpitando a pesar de los analgésicos, y dejé que todo el peso de mi situación se asentara. 2 años había vivido Dante aquí, sin pagar alquiler, comiendo la comida que yo compraba, usando los servicios que yo pagaba. 2 años de dominio sutil, expansión gradual del control. 2 años de Valeria escogiéndolo a él por encima de la decencia básica. Esta noche simplemente había hecho explícito lo que había sido implícito. Pero Dante había calculado mal. Había asumido que romperme el brazo establecería una jerarquía permanente. Me enseñaría la sumisión. Se había equivocado. Había investigado a incendiarios que se creían brillantes, corredores de bolsa que contrataban a adolescentes incompetentes para incendiar negocios en quiebra, propietarios que pensaban que la gasolina se parecía a los incendios eléctricos, dueños de restaurantes que no se daban cuenta de que los patrones de acelerante se muestran en la profundidad de la carbonización. Todos compartían un rasgo: arrogancia. Todos creían que eran más listos que los investigadores. Dante tenía esa misma arrogancia. La había visto crecer durante 2 años. Lo había visto volverse más audaz con cada pequeña victoria. Un hombre que le rompe el brazo a alguien no oculta su naturaleza después. La celebra. Necesita que otros sepan de lo que es capaz, que le teman adecuadamente. Esa arrogancia era su debilidad. Dormí mal, despertándome cada vez que me giraba sobre mi lado derecho. La luz de la mañana llegó gris a través de la ventana de mi dormitorio. El día de la gran cena familiar. Valeria había mencionado hacía 2 semanas que vendría su prima Regina, trayendo a su esposo y sus hijos adolescentes. Reunión familiar normal. Comida tradicional. La apariencia de normalidad. Perfecto. La tienda de electrónica de 24 horas en el bulevar principal estaba casi vacía a las 8:30 de la mañana del jueves. Las multitudes del día de las grandes ofertas no descenderían hasta la noche.
Un empleado cansado con un chaleco rojo me observaba mientras hojeaba la sección de grabadoras. Mi yeso. Obvio. Seleccioné una grabadora de voz digital, lo suficientemente pequeña para el bolsillo de una camisa. Operación simple. $47. El empleado la marcó. Notó que luchaba con el empaque con una sola mano. ¿Necesita ayuda con ese empaque? Me las arreglo bien, gracias. Afuera, sentado en mi auto. Probé el dispositivo. Presionar una vez para grabar. Presionar de nuevo para detener. Luz roja indicando grabación activa. Reproducción clara. Micrófono sensible que captaba el sonido ambiental. Practiqué con mi mano izquierda hasta que el movimiento se volvió automático. Dante querría actuar esta noche. Querría que Regina viera su dominio. Que entendiera la estructura de poder del hogar. Los hombres como él necesitaban reconocimiento público. Necesitaban testigos. Le daría su audiencia. De vuelta en casa oí voces desde la cocina. El tono ligero de Valeria. El retumbar más profundo de Dante. Sonidos normales de preparación para la cena familiar. La televisión transmitiendo la cobertura del desfile. El aroma del pavo comenzando a asarse. Fui a mi dormitorio y practiqué con la grabadora, colocándola en el bolsillo de mi camisa, activándola suavemente con mi mano izquierda. El movimiento tenía que ser natural, imperceptible. Me grabé a mí mismo hablando. Lo reproduje. Audio claro. Excelente. El timbre sonó a las 3:15. La voz de Regina. Llegada desde la entrada. Alegres saludos intercambiados. Me quedé en mi habitación, la grabadora lista en mi bolsillo, mis dedos descansando sobre el botón. Respiré hondo una vez, y luego otra. Dante me había enseñado una lección importante anoche. A veces las situaciones requieren más que principios y paciencia. A veces requieren estrategia. Me levanté, enderecé mi camisa sobre la grabadora y me giré hacia la puerta de mi dormitorio. Hora de dejar que Dante actuara. Las voces atravesaban la puerta de mi dormitorio. La risa de Regina, más aguda de lo que recordaba, mezclándose con tonos masculinos más profundos que no reconocí. Los colegas dentistas de Valeria, probablemente. Había mencionado que los invitaría. La puerta principal se abrió y cerró 2 veces más. Vicente, el vecino de al lado, su familiar saludo retumbante. La casa se llenó de sonidos normales de la cena familiar. Abrigos colgándose, platos traqueteando, el temporizador del horno sonando. Me senté en el borde de mi cama, el brazo derecho palpitando a pesar de la medicación, y presioné el botón de la grabadora con mi pulgar izquierdo. La luz roja parpadeó una vez. Grabando, la deslicé de nuevo en el bolsillo de mi camisa, posicionada para que el micrófono mirara hacia afuera. Sentí el pequeño peso rectangular allí, tranquilizador. La voz de Dante se elevaba por encima de las otras, claramente la del anfitrión. Pongan eso en cualquier lugar. Pónganse cómodos. ¿Quieren algo de tomar? El tintineo de la cristalería. Ya estaba bebiendo. Mejor. Esperé. Dejé que se instalaran. Dejé que el vino fluyera. Dejé que la confianza de Dante creciera. El comedor se llenó gradualmente. Sillas arrastrándose. Conversaciones superpuestas. Valeria dirigiendo a la gente a sus asientos. A través de la pared, oí cómo se disponían los cubiertos, platos de servir colocados. La configuración tradicional de la cena. El pavo en el centro de la mesa, guarniciones irradiando hacia afuera. Dante en la cabecera, sin duda. Mi cabecera, hasta ayer. Me levanté lentamente, probando mi equilibrio. El analgésico hacía que todo estuviera ligeramente distante, envuelto en algodón. Caminé hacia la puerta. Escuché el ritmo de la conversación. Estaban sentados ahora, pasándose la comida. El bullicio inicial se asentaba en el flujo de la hora de comer. Era la hora. Abrí la puerta y caminé por el pasillo. Mis pasos eran silenciosos pero audibles. La conversación no se detuvo de inmediato. Tomó unos segundos para que la gente notara movimiento en su visión periférica, para que se giraran y miraran. El comedor quedó en silencio. 8 rostros me miraron. Dante en la cabecera de la mesa. Copa de vino a medio camino de su boca. Valeria a su lado. La expresión congelada. Regina y su esposo a la izquierda.
Vicente y su esposa frente a ellos. Dos mujeres que no conocía. Las colegas dentistas en el extremo más alejado. La silla vacía a los pies de la mesa era la mía. El yeso era imposible de pasar por alto. Fibra de vidrio azul. Marcado contraste con mi camisa oscura. Corriendo desde los nudillos hasta por encima del codo. Caminé hasta mi silla y me senté. Nadie habló. Alcancé mi vaso de agua con la mano izquierda. Tomé un sorbo. La grabadora presionaba contra mis costillas, capturando el incómodo silencio. Tenedor, cuchillo, servilleta, lo básico de comer de repente complejo cuando tu mano dominante está encerrada en yeso. Cogí el tenedor con la mano izquierda. Pinché el pavo en mi plato. El movimiento fue torpe, descoordinado. La carne se deslizó. Lo intenté de nuevo. Un dolor agudo recorrió mi brazo derecho. Respuesta simpática al movimiento torpe de la mano izquierda. «Julián», Vicente carraspeó. Su esposa le tocó el brazo, advirtiéndole. Pero él continuó de todos modos. «¿Qué te pasó en el brazo?» Todos me miraron. Dejé el tenedor con cuidado. Encontré los ojos de Vicente. No dije nada. El silencio se alargó. Valeria se removió en su asiento. Dante tomó otro trago de vino, más largo esta vez. «Vicente, mejor disfrutemos de la comida». La voz de Valeria era tensa, controlada. No estaba preguntando, pero Vicente ya había preguntado. La pregunta flotaba en el aire, imposible de ignorar ahora. Regina miraba entre Valeria y yo. «¿Está todo bien?» La expresión de Valeria se endureció. Miró a Dante, luego a mí, y de nuevo a la mesa. Cuando habló, su voz tenía esa misma frialdad de anoche. Mi esposo le dio una lección. Papá no entendía quién toma las decisiones en esta casa. Las colegas dentistas intercambiaron miradas. El tenedor de Regina se detuvo a medio camino de su boca. La esposa de Vicente inhaló bruscamente. Dante dejó su copa de vino. El alcohol le había enrojecido las mejillas, aflojado cualquier moderación que hubiera mantenido. Se reclinó en su silla, mi silla, con una sonrisa. El viejo pensaba que estaba a cargo. Sus palabras salieron fuertes, confiadas. Tuve que mostrarle que no lo está. Es hora de que aprenda su lugar por aquí. Regina empezó a responder, pero Dante la interrumpió con una mano levantada. «No empieces conmigo sobre el respeto. Esta es mi casa ahora. Él vive aquí porque nosotros lo dejamos». Vicente se levantó a medias. «Dante, ¿eso es qué?» La voz de Dante se elevó. «¿La verdad? Sí, lo es. Le rompí bien el brazo. Quizás ahora se lo piense 2 veces antes de enfrentarse a mí». La grabadora captó cada sílaba, cada palabra jactanciosa, cada declaración arrogante. Permanecí perfectamente quieto, apenas respirando, dejando que Dante actuara. Una de las colegas dentistas susurró algo a la otra. Ambas apartaron la mirada. Luego miraron a Valeria, y luego a sus platos. Los nudillos de la mujer estaban blancos alrededor del mango de su tenedor. «¿Me están mirando todos como si yo fuera el problema aquí?» Dante hizo un gesto con su copa de vino, derramando líquido. «Un hombre tiene que establecer el orden en su propia casa. Eso es todo lo que fue». «Odn». No dije nada. Solo observé. Calculé. 10 minutos habían pasado desde que Dante empezó a hablar. Quizás 12. El timbre sonó. Fuerte. Oficial. No el timbre casual de los invitados que llegan. Todos se congelaron. La sonrisa de Dante no se desvaneció de inmediato. Le tomó un momento registrar el sonido, procesar sus implicaciones. Luego, la confusión cruzó su rostro, reemplazada rápidamente por la irritación. «¿Quién es?» Empujó su silla hacia atrás. Se levantó. «¿Esperamos a alguien más?» Valeria negó con la cabeza, insegura. El timbre sonó de nuevo, insistente. Dante caminó hacia la puerta principal, con pasos pesados. Oí girar el cerrojo, abrirse la puerta. ¿Sí? Una voz de mujer, profesional y clara. «Dante Harper. Soy la detective Elena Cruz, de la policía de la ciudad. Necesitamos hablar con usted». La temperatura en el comedor bajó 20 grados. La voz de Dante llegaba desde la entrada, la confusión dando paso a la agresión defensiva. «¿De qué se trata esto? Podemos pasar». Una pausa.
Luego pasos, varios pares, moviéndose hacia el comedor. Dante apareció primero, con el rostro tenso, pero todavía tratando de proyectar control. Detrás de él venía la detective Cruz, de unos 40 y tantos años con ojos grises de acero, y un oficial uniformado que llevaba una tableta. La mirada de la detective recorrió la mesa. Aterrizó en mí, específicamente en mi yeso. El reconocimiento parpadeó en su expresión. Me levanté. El movimiento dolió. Envió un nuevo dolor irradiando desde el codo hasta el hombro, pero mantuve mi rostro neutral. La detective se acercó. «Señor Gibson», asentí. Ella miró a los invitados reunidos. Luego de nuevo a Dante. Cortesía profesional, estableciendo jerarquía sin palabras. Metí la mano izquierda en el bolsillo de mi camisa, saqué la grabadora. Con la otra mano, torpe, dolorosa, levanté la carpeta médica que había colocado en la mesa auxiliar hacía horas. Todo está aquí. Le extendí a ambos. El informe de la lesión y su confesión. La detective Cruz tomó la carpeta primero, la abrió, escaneó los papeles del alta. Su compañero se acercó para leer por encima de su hombro. El diagnóstico era claro. Documentado profesionalmente. Fractura radial. Mecanismo de torsión deliberado. Fuerza requerida. Sustancial. Tomó la grabadora. Presionó play. Solo unos segundos. La voz de Dante emergió, metálica pero inconfundible. Le rompí bien el brazo. Quizás ahora se lo piense 2 veces. La detuvo. Miró a Dante. ¿Es esta su voz? Eso no es. La confianza de Dante se resquebrajó. Fue un accidente. Se cayó. Yo intentaba ayudarlo a levantarse. Todos en esta mesa lo oyeron. El tono de la detective Cruz se mantuvo nivelado. Miró a Vicente. ¿Es eso correcto? Vicente la miró a los ojos. Asintió una vez. Regina añadió en voz baja. Todos lo oímos. El rostro de Dante cambió de nuevo. La bravuconería alimentada por el vino se evaporó, reemplazada por el cálculo. Estaba viendo la trampa ahora, entendiendo demasiado tarde que cada pieza había sido colocada deliberadamente. Dante Harper se reclinó en su silla, mi silla, con una sonrisa. El viejo pensaba que estaba a cargo. Sus palabras salieron fuertes, confiadas. Tuve que mostrarle que no lo está. Es hora de que aprenda su lugar por aquí. Regina empezó a responder, pero Dante la interrumpió con una mano levantada. No empieces conmigo sobre el respeto. Esta es mi casa ahora. Él vive aquí porque nosotros lo dejamos. Vicente se levantó a medias. Dante, ¿eso es qué? La voz de Dante se elevó. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Valeria. Los ojos de Dante encontraron a su esposa. Diles que él me provocó. Valeria había estado congelada en su silla, viendo la escena desarrollarse como un programa de televisión que no podía cambiar. Ahora se levantó de un salto, las lágrimas ya corriendo. No pueden arrestarlo. Él no. Señora, por favor, permanezca sentada. La voz de la detective se mantuvo tranquila pero firme. Las esposas hicieron clic al cerrarse. Las muñecas de Dante detrás de su espalda. La realidad del metal contra la piel cambió algo en su postura. Se hundió ligeramente. Valeria corrió hacia él de todos modos, agarrando su brazo. Esto no está bien. Esto no es. Se giró hacia mí. Su rostro contorsionado, lágrimas y rabia mezclándose. Tú planeaste esto. Las palabras salieron como un chillido. Lo tendiste una trampa. Destruiste mi familia. Lo atrapaste. Manipulaste todo. Él me rompió el brazo. Valeria. Mantuve mi voz tranquila, firme. Eso es lo que destruyó las cosas. Eres un mentiroso. Tú. Se deshizo en sollozos, colapsando contra Dante. Él no podía abrazarla con las manos esposadas, solo podía permanecer rígido mientras ella lloraba contra su pecho. Las colegas dentistas ya estaban de pie, recogiendo sus bolsos con movimientos rápidos y nerviosos. El esposo de Regina la ayudó con su abrigo. La esposa de Vicente susurró palabras urgentes que no pude oír. Deberíamos irnos, dijo una de las colegas dentistas a nadie en particular. Huyeron. Murmullos educados de despedida, que no eran realmente despedidas, solo sonidos de escape.
abrigos agarrados, la puerta abriéndose y cerrándose. En 3 minutos, la casa se vació de invitados. Vicente se detuvo en la puerta, miró hacia atrás, no sonrió, no habló, solo hizo un pequeño asentimiento, reconocimiento, tal vez aprobación, antes de seguir a su esposa afuera. El oficial uniformado guió a Dante hacia la puerta. Valeria lo siguió, todavía llorando, agarrando su bolso. Voy con él. Voy a pagar la fianza. Está en su derecho, señora. La detective Cruz me entregó una tarjeta de presentación. Señor Gibson, necesitaré que venga a la estación mañana para una declaración formal. Tome la tarjeta. ¿A qué hora? ¿Le parece bien a las 10? Ahí estaré. Ella echó un vistazo a la mesa del comedor. La comida intacta, las copas de vino medio llenas, los restos de una cena festiva. Para que conste, usted construyó un caso sólido. Se fueron. La puerta se cerró. La casa quedó en silencio, excepto por el clic del calentador al encenderse. Empujando aire caliente a través de las rejillas, me quedé en el comedor, rodeado de la evidencia de una celebración que nunca ocurrió, el pavo cuajándose en la fuente, el puré de papas desarrollando una piel, la salsa de arándanos asentándose en su plato. No tenía hambre. La estación de policía olía a café quemado y cera para pisos. 10 en punto de la mañana siguiente, viernes, el día después de la cena familiar. Apenas había dormido. La casa había permanecido vacía hasta las 2 de la madrugada. Cuando finalmente oí abrirse la puerta principal, oí las voces de Valeria y Dante, bajas, urgentes, pero demasiado distantes para distinguir las palabras. La detective Cruz me llevó a una pequeña sala de entrevistas. Me indicó una silla. Su compañero instaló un dispositivo de grabación. Esto es voluntario, explicó. No está bajo arresto. No está siendo acusado. Es solo para registrar su versión de los hechos para la fiscalía. Conté la historia, de principio a fin, la reunión cívica, llegar a casa, encontrar a Dante en mi estudio, la confrontación, la torsión, el crujido, la pregunta de Valeria, el hospital, el plan. La detective Cruz tomó notas, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias. Su compañero escribía en una tableta creando el registro oficial. La lesión está documentada, concluí. La confesión está grabada. Múltiples testigos. Es un caso fuerte. Ella hojeó sus notas. La fianza se fijó en $15,000. Su hija la pagó esta mañana. Se me oprimió el pecho. ¿De dónde? Cuenta conjunta, según el fiador. El nombre de ella y el de Dante están en ella. La cuenta que les había ayudado a abrir hacía 3 años cuando Dante empezó a trabajar en el concesionario. Cuando Valeria dijo que necesitaban combinar finanzas, cuando yo había sido cofirmante porque Valeria me lo pidió. ¿Está de vuelta en casa? La pregunta salió más plana de lo que pretendía. Liberado alrededor de las 9 de esta mañana, pendiente de juicio. Hizo una pausa. Hay algo más que debes saber. Cuando revisamos los antecedentes de Dante, encontramos una queja anterior. Incidente laboral hace 2 años. Confrontación agresiva con un compañero de trabajo. No se presentaron cargos porque el compañero no quiso continuar, pero está documentado. Mis manos se apretaron en los reposabrazos. Lo ha hecho antes. Establece un patrón. El fiscal lo usará. Sacó un folleto de un cajón, lo deslizó sobre la mesa. Le recomiendo solicitar una orden de alejamiento. Una orden de protección de emergencia puede emitirse en 24 horas. Dadas las circunstancias, tiene motivos sólidos. Recogí el folleto. Paquete de información pública estándar. Números de teléfono, formularios, instrucciones. Gracias. Ella se levantó. La fecha del juicio probablemente se fijará dentro de 6 a 8 semanas. El fiscal se pondrá en contacto con usted. Conduje a casa bajo una lluvia ligera. Los limpiaparabrisas marcando un ritmo constante. El vecindario parecía normal. Las decoraciones festivas comenzaban a aparecer. Algunas personas rastrillando hojas. La puerta del garaje de Vicente abierta, su auto visible adentro. Mi entrada estaba vacía, pero la camioneta de Dante estaba estacionada en la acera. Aparqué, recogí mis cosas, caminé hacia la puerta principal. Mi llave giró en la cerradura. Adentro,
La casa estaba en penumbra. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas que Valeria había cerrado. Dante estaba de pie en la sala, con los brazos cruzados. Había estado caminando de un lado a otro. Lo noté por la forma en que estaba parado. Cambiando de peso. Energía en espiral. Cuando me vio, apretó la mandíbula. Nos miramos fijamente. 5 segundos. 10. No dijo nada. Yo no dije nada. Desde el dormitorio llegaba el sonido de Valeria llorando. Un llanto suave, continuo, agotado. Los ojos de Dante se entrecerraron. Dio un paso hacia mí. Luego se detuvo. El cálculo cruzó su rostro. Estaba aprendiendo. Las esposas le habían enseñado algo sobre las consecuencias, sobre la evidencia, sobre los testigos, pero aprender no es lo mismo que cambiar. Se giró, caminó hacia el dormitorio, pero se detuvo en el umbral. Miró hacia atrás. ¿Crees que eres listo, viejo? Su voz era baja, furia controlada en lugar de ira explosiva. Esto no ha terminado. Desapareció en el dormitorio. La puerta se cerró con deliberada suavidad. Me quedé de pie en mi propia sala de estar, y sentí el peso de lo que vendría después. La semana se arrastró como el tráfico en el bulevar principal durante la hora pico. Dante y Valeria se mantuvieron apartados, en su mayoría. La puerta de su dormitorio cerrada, voces bajas cuando hablaban. Oí a Dante en su teléfono una vez, murmurando enojado sobre abogados y dinero. Valeria iba a trabajar cada mañana. Volvía tarde. Evitaba mirarme. El yeso hacía todo más difícil. Ducharse requería bolsas de plástico y cinta adhesiva. Escribir con una sola mano. El constante dolor sordo que los analgésicos solo suavizaban, nunca eliminaban. Pero el brazo estaba sanando, según la cita de seguimiento. 6 semanas como mínimo antes de quitar el yeso. El jueves, conduje al banco. Necesitaba transferir fondos de ahorros a la cuenta corriente. La gerente, Sofía Campos, había manejado mis cuentas durante 12 años. Notó el yeso de inmediato cuando firmé los papeles. ¿Un accidente? Su tono decía que sospechaba lo contrario. ¿Situación familiar? Mantuve mi voz neutral. Dejó su bolígrafo. Estudió mi rostro. Lo conozco lo suficiente como para preguntar directamente. ¿Está usted a salvo? La pregunta me sorprendió. Le expliqué brevemente. Solo hechos, sin emoción. El ataque, el arresto, la fianza. Sofía buscó en el cajón de su escritorio. Sacó una tarjeta de presentación. Mateo Herrera. Él maneja estas situaciones. Es un abogado justo, pero firme cuando necesita serlo. Dígale que yo lo envío. Llamé desde el estacionamiento. La recepcionista de Herrera encontró un espacio esa misma tarde. Su oficina ocupaba el 7º piso de un edificio del centro, con vistas al río. La sala de espera olía a muebles de cuero y libros viejos. Herrera me recibió él mismo. Un hombre pulcro de unos 50 años, encaneciendo en las sienes. Apretón de manos directo a pesar de mi yeso. Sofía habla muy bien de usted. Me indicó que pasara a su oficina. Veamos a qué nos enfrentamos. Extendí los documentos sobre su escritorio. Papeles del alta. Informes médicos. Informes policiales. La grabación en mi teléfono, reproducida una vez. Herrera escuchó sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas en un bloc amarillo. Cuando terminé, se reclinó en su silla. El caso de asalto es sólido, pero debemos pensar más allá de eso. Golpeó su bolígrafo contra el bloc. ¿Su casa está solo a su nombre? Título limpio. Pagada hace 8 años. ¿Cuánto tiempo han vivido Dante y Valeria allí? 2 años y 3 meses. Herrera asintió lentamente. Aquí está la complejidad. Esta es su propiedad, sin duda. Pero han establecido residencia. Un desalojo normal llevaría meses. Requeriría notificación adecuada. Proceso judicial. Sin embargo, se inclinó hacia adelante. La violencia lo cambia todo legalmente. La violencia nos da una ventaja que normalmente no tendríamos. Esbozó una estrategia. Solicitar una orden de alejamiento de inmediato. Primero una orden de protección de emergencia. Luego una permanente. Instalar cámaras de seguridad en todas las áreas comunes. Cambiar las cerraduras. Documentar cada interacción, cada amenaza, cada acción hostil.
Derecho del propietario a asegurar su hogar, dijo, y dado el asalto, completamente justificado. Usted construye un caso tan sólido que no pueden discutirlo. Hace que sea imposible para ellos quedarse. La tarifa de la consulta fue de $350. Escribí el cheque con la mano izquierda. Mi firma apenas reconocible. A la mañana siguiente, un cerrajero llegó a las 9. Un hombre profesional de unos 40 años que trabajó eficientemente, sin hacer preguntas sobre el yeso o por qué todas las cerraduras necesitaban cambiarse. Cada puerta exterior, delantera, trasera, garaje, $280, pagados en efectivo. El sábado por la mañana, la camioneta de la compañía de seguridad apareció. 2 técnicos pasaron 3 horas instalando cámaras. 4 en total. Sala de estar, cocina, pasillo, entrada principal. Quería cobertura de las áreas comunes. Quería todo documentado. $890, incluyendo equipo e instalación. Las cámaras eran deliberadamente visibles, grandes, obvias, sus luces rojas de grabación, constantes. Quería que Dante lo supiera. Quería que se sintiera observado en lo que había considerado su dominio. Las descubrió el domingo por la tarde. Estaba en la cocina cuando oí abrirse la puerta principal. Oí los pasos de Dante detenerse abruptamente en la entrada. El silencio se alargó por 5 segundos. Luego su voz, fuerte y aguda. ¿Qué es esto? Caminé hacia la sala de estar. Dante estaba de pie debajo de la cámara montada en la esquina, mirándola fijamente, con el rostro enrojecido. ¿Ahora me estás vigilando? Se volvió hacia mí, señalando la cámara. ¿A esto estamos jugando? ¿Vigilancia? Medidas de seguridad. Mantuve mi tono nivelado. ¿Seguridad? Se rió, áspera y amargamente. Estás paranoico. Estás convirtiendo este lugar en una especie de prisión. Caminaba de un lado a otro, señalando cada cámara a medida que las descubría. Cocina, pasillo. Sus movimientos se volvieron más agitados con cada descubrimiento. Valeria salió de su dormitorio, atraída por su voz. Vio las cámaras. Me miró con algo parecido a la incredulidad. Papá, esto es demasiado. Su voz conllevaba acusación. Estás convirtiendo nuestro hogar en una prisión. Nosotros también vivimos aquí. Esta es mi casa. Encontré los ojos de Dante, luego los de Valeria. Tengo derecho a protegerme. La mandíbula de Dante se tensó. Me miró fijamente, respirando con dificultad por la nariz. La luz roja de la cámara de la sala de estar parpadeaba constantemente sobre nosotros. ¿Protegerte? La voz de Dante bajó. Se volvió más tranquila, más peligrosa. ¿De qué? ¿De tu propia familia? ¿De quien me rompe el brazo en mi propio estudio? Las palabras cayeron como piedras. Las manos de Dante se cerraron en puños. Dio un paso hacia mí, luego otro. Me quedé quieto, observándolo, consciente de que la cámara grababa todo. ¿Crees que eres listo? Su rostro estaba a centímetros del mío ahora. ¿Crees que puedes humillarme? ¿Controlarme? Levantó la mano de repente. Agarró la cámara de la sala de estar con ambas manos. Tiró con fuerza. El soporte crujió. Se desprendió parcialmente de la pared, plástico y metal rechinando. ¡Dante! ¡No! Valeria lo agarró del brazo, pero él ya lo había hecho. La cámara colgaba torcida, todavía conectada por cables pero claramente dañada. Dante retrocedió, respirando con dificultad, triunfante. ¿Qué tal eso para tu seguridad? Miré la cámara rota, luego a Dante. No dije nada. Él quería una reacción. No se la daría. Pasó junto a mí furioso hacia el dormitorio. Valeria lo siguió, lanzándome una mirada de ira y desesperación mezcladas. La puerta de ellos se cerró de golpe. Me quedé solo en la sala de estar, mirando la cámara dañada. Luego caminé hacia el pasillo. Abrí la aplicación de la compañía de seguridad en mi teléfono. La cámara del pasillo lo había capturado todo. Ángulo perfecto. Grabación clara. El rostro de Dante visible. Su agarre deliberado. La destrucción. Descargué el archivo a una unidad USB. Me la guardé en el bolsillo. Agarré mis llaves. La detective Cruz estaba en su escritorio cuando llegué a la estación. Escuchó mi explicación. Revisó la grabación en su computadora.
Su expresión se mantuvo neutral, profesional. Destrucción de propiedad por un acusado en libertad bajo fianza. Tomó notas. Agregaré esto a su expediente. No ayudará a su caso. Es lo que imaginé. Me miró por encima de sus gafas de lectura. ¿Cuánto tiempo más planea vivir en esa casa con él? No es mi elección. Es mi casa. Lo es. Pero a veces una retirada táctica es más inteligente que mantener el terreno. Guardó el archivo de video. La audiencia de la orden de alejamiento es en 3 semanas. Hasta entonces, tenga cuidado. Conduje a casa mientras el atardecer se atenuaba en la noche. Las luces de la casa estaban encendidas cuando entré en el camino de entrada. Adentro, podía oír la televisión, oír la voz de Valeria diciendo algo que no podía distinguir. Me senté en mi auto por un momento, el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. Los muros estaban cerrando sobre Dante. Él lo sabía. Eso era lo que lo hacía peligroso. Enero llegó con lluvia y documentos oficiales. El sobre llegó por correo certificado, requería mi firma. Adentro, documentos legales con el membrete Adrián Morales, abogado. Dante y Valeria habían contratado a un abogado. Leí los documentos en la mesa de mi cocina, el café enfriándose a mi lado. Su versión de los hechos era apenas reconocible, según la presentación de Morales. Yo había creado un ambiente hostil y psicológicamente abusivo durante meses. El brazo roto fue el resultado de un accidente durante una acalorada discusión que yo provoqué. La grabación estaba sacada de contexto. Dante simplemente había estado desahogando una frustración legítima. La narrativa era cuidadosa, estratégica, pintándome como el agresor. A Dante como un hombre frustrado llevado demasiado lejos. Exigían que cesara mi acoso y les permitiera vivir en paz en lo que llamaban el hogar familiar. Llamé a Herrera. Leyó el documento por teléfono mientras yo esperaba. Están haciendo lo que hacen las partes perdedoras, dijo finalmente. Lanzar todo contra la pared, esperando que algo se pegue. No se preocupe. Tenemos evidencia médica, testigos, la grabación completa. Esto es desesperación, no estrategia. Pero la desesperación aún podía doler. Eso quedó claro 2 días después cuando sonó mi teléfono. Una prima lejana, Lorena, la hermana de Regina, que se había ido temprano de la cena familiar antes de que llegara la policía. ¿Cómo pudiste hacer esto? Su voz temblaba de ira. ¿Cómo pudiste destruir el matrimonio de tu hija? Lorena, ¿qué te dijo Valeria? Que ha sido horrible con Dante durante años, que él finalmente perdió la paciencia una vez y estás usando eso para arruinar sus vidas. Lo hiciste arrestar en la cena familiar. Mencionó que me rompió el brazo, que se jactó de ello frente a todos en la mesa. Dijo que fue un accidente, que estás tergiversando todo. La voz de Lorena se elevó. Dante cometió un error, Julián. Un error. Pero estás actuando como si fuera una especie de monstruo. Eres tú quien está destruyendo a esta familia. Lorena, tengo documentación médica. No quiero oír tus excusas. La línea quedó muerta. Dejé el teléfono con cuidado, luchando contra la opresión en mi pecho. La batalla legal la esperaba. Miembros de la familia llamándome, acusándome, creyendo una narrativa falsa. Esto dolía de maneras que no había anticipado. La oficina de Herrera 3 días antes de la audiencia. Había revisado los documentos de Morales punto por punto, haciendo marcas con tinta roja. Intentarán un contrainterrogatorio agresivo, advirtió. Morales intentará pintarlo a usted como controlador, vengativo. Insinuará que provocó a Dante deliberadamente. No deje que lo altere. No lo haré. La evidencia médica contrarresta su reclamo de accidente. La grabación tiene el contexto completo. Pondremos la cosa entera si es necesario. Sus testigos de la cena testificarán si los necesitamos. Cerró la carpeta. Espere que sea desagradable. Espere que ataquen su carácter. Pero espere ganar. La audiencia estaba programada para el lunes, a las 10 de la mañana, en el Palacio de Justicia. El edificio se alzaba contra el cielo gris de enero, todo concreto y vidrio. Llegué con Herrera a las 9:40. Pasamos por seguridad, detectores de metales y revisión de bolsos. Tomamos el ascensor hasta el 4º piso. Dante y Valeria estaban sentados en un banco fuera de la sala del tribunal con Adrián Morales entre ellos.
Morales era más joven que Herrera. Quizás a principios de los 40, traje caro. Dante llevaba una camisa de vestir y corbata, incómodo con ropa formal. Valeria llevaba un vestido oscuro, los ojos enrojecidos. Nos vieron, la mandíbula de Dante se tensó. Valeria desvió la mirada de inmediato, hacia sus manos. Morales se levantó. Estrechó la mano de Herrera con cortesía profesional. Me ignoró. Entramos en la sala del tribunal. La jueza Isabel Torres presidiendo, cabello plateado recogido, gafas de lectura en una cadena alrededor de su cuello. La formalidad de todo. Levantarse cuando ella entraba, los anuncios del alguacil, hacía que todo se sintiera más real. Morales fue primero. Llamó a Dante a declarar. Dante describió meses de mi supuesto abuso psicológico. Pequeñas críticas, juicio constante. Hacerlo sentir malvenido en su propia casa. La noche de la discusión, afirmó que yo había agarrado su brazo primero, y en la lucha, el mío resultó herido. Luego Morales se volvió hacia mí. Señor Gibson, ¿no es cierto que usted resentía el matrimonio de su hija? Motive la vous firme. No. Usted construye un caso tan sólido que no pueden discutirlo. Hace que sea imposible para ellos quedarse. La tarifa de la consulta fue de $350. Escribí el cheque con la mano izquierda. Mi firma apenas reconocible. A la mañana siguiente, un cerrajero llegó a las 9. Un hombre profesional de unos 40 años que trabajó eficientemente, sin hacer preguntas sobre el yeso o por qué todas las cerraduras necesitaban cambiarse. 30 años de investigaciones de incendios me habían enseñado paciencia bajo interrogatorio hostil. Entonces Herrera se levantó. Colocó los registros médicos en la mesa de pruebas. Papeles del alta del hospital. Radiografías que mostraban la fractura. Las notas del médico se leyeron en voz alta. Patrón de lesión consistente con la aplicación deliberada de una fuerza de torsión significativa en el antebrazo. Lesión accidental de esta naturaleza extremadamente improbable. Luego se reprodujo la grabación, no fragmentos. La conversación entera de la cena. La voz de Dante llenó la sala. Le rompí bien el brazo. Quizás ahora se lo piense 2 veces. Tuve que mostrarle que no está a cargo. Valeria se secaba las lágrimas en silencio. Dante miraba fijamente la mesa. Herrera presentó declaraciones escritas de Vicente y otros 2 invitados de la cena. El testimonio de Vicente fue particularmente claro. El señor Harper se jactaba del asalto sin remordimiento ni justificación. Sus declaraciones no fueron provocadas y fueron deliberadas. La jueza Torres revisó los documentos metódicamente. Miró a Dante por encima de sus gafas de lectura. Señor Harper, sus propias palabras lo condenan. Usted admitió públicamente haber lesionado deliberadamente a su suegro. La evidencia médica respalda una lesión grave. Dejó los papeles. Este tribunal encuentra evidencia suficiente de asalto para emitir una orden de alejamiento temporal. Los nudillos de Dante se pusieron blancos contra el borde de la mesa. Por un periodo de 6 meses, se ordena a Dante Harper mantener una distancia de no menos de 100 pies de Julián Gibson en todo momento. Además, el señor Harper debe desalojar la residencia en. Leyó mi dirección. Dentro de las 48 horas. Los efectos personales pueden ser recuperados solo con escolta policial. Morales comenzó a objetar. La jueza Torres levantó una mano. La evidencia es abrumadora, abogado. Se concede la orden. El mazo golpeó una vez. El rostro de Dante se oscureció de rabia, contenida solo por el protocolo del tribunal. Valeria se aferró a su brazo, llorando abiertamente ahora. Morales se inclinó cerca, susurrando algo sobre el juicio penal. Sobre apelar. Herrera y yo salimos por la puerta lateral, evitando el pasillo principal. Afuera, en los escalones del Palacio de Justicia, el aire invernal golpeaba frío. Esa es la primera victoria real, dijo Herrera. Asentí, pero no podía sentir triunfo. Al otro lado de la plaza, Dante y Valeria emergieron con Morales. Dante se detuvo, me miró directamente a través de la distancia. Puro odio en sus ojos. Sacó su teléfono, comenzó a marcar, incluso mientras Valeria intentaba hablarle. 48 horas para empacar. Esto se iba a poner feo. 48 horas. Eso es lo que la orden judicial le dio a Dante para desalojar mi casa.
Se tomó cada minuto, esperando hasta el miércoles por la tarde, con 2 oficiales de policía parados en mi porche, antes de finalmente recoger sus pertenencias en bolsas de basura y cajas de cartón. Observé desde la ventana de la sala de estar mientras cargaba su camioneta. Valeria ayudaba, cargando cajas mientras lloraba en silencio. Los oficiales se mantuvieron profesionales, incluso aburridos, acostumbrados a las mudanzas domésticas. Dante encontró un estudio en un barrio al este de la ciudad. Zona barata, $850 al mes, según lo que oía Valeria decirle a alguien por teléfono. Cuando regresó esa noche, sola, sus ojos estaban hinchados, pero no me dijo nada. Solo fue a su dormitorio y cerró la puerta. Febrero llegó frío y gris. Valeria se quedó en mi casa, pero existíamos como extraños forzados a compartir un ascensor. Se iba temprano al trabajo. Regresaba tarde. Pasaba horas detrás de la puerta de su dormitorio hablando por teléfono. La voz de Dante nunca era audible, pero su presencia era inconfundible en el tono de ella, defensivo y suplicante. Aprendí a cocinar para uno de nuevo. Aprendí a ocupar habitaciones en las que ella no estaba. Aprendí el silencio particular que proviene de amar a alguien que no te habla. 3 semanas después de este arreglo, ella salió mientras yo preparaba la cena. Su rostro estaba manchado, los ojos enrojecidos por el llanto reciente. «Estás destruyendo mi matrimonio». Dejé el cuchillo, me volví para mirarla. «Podrías haberlo perdonado, papá». Se le quebró la voz. Se supone que la familia perdona. La familia es más importante que todo esto. Hizo un gesto vago, abarcando la casa, la situación, todo lo que había sucedido desde noviembre. «Me estás haciendo elegir entre tú y el hombre que amo». Estudié a mi hija, de 36 años, todavía creyendo que el amor significaba aceptar cualquier cosa que alguien te hiciera. Todavía creyendo que la obligación familiar incluía tolerar la violencia. La familia no significa tolerar la violencia, Valeria. Mi voz salió más firme de lo que le había hablado en años. Quizás nunca. Te amaba y siempre te apoyé. Pero eso no significa que deje que tu esposo me rompa los huesos en mi propia casa. Sostuve mi brazo. El yeso finalmente retirado hacía 2 semanas. La extremidad aún débil pero sanando. Esto sucedió en mi estudio, en la casa en la que he vivido durante 30 años, y él se jactó de ello. El rostro de Valeria se arrugó. Cometió un error. La gente comete errores. Las personas que cometen errores muestran remordimiento. Se disculpan, no destruyen propiedad ni amenazan con más violencia. Mantuve mi voz nivelada, no enojada, pero absolutamente clara. Lo que Dante hizo no fue un error. Fue una elección. Se quedó allí, las lágrimas corriendo, queriendo que me retractara. Que fuera el padre que siempre se acomodaba, que siempre arreglaba las cosas, que siempre elegía la paz por encima de los principios. Ese padre había terminado en el suelo de un estudio con un brazo roto. Valeria se dio la vuelta y huyó a su dormitorio. La puerta se cerró lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar el marco. Volví a cocinar una cena que ya no quería comer. El patrón continuó. Valeria salía de casa con frecuencia. Recados, reunirse con un compañero de trabajo, cita con el dentista, cada excusa transparente. Estaba viendo a Dante. La orden de alejamiento le prohibía a él acercarse a mí. No verla a ella, técnicamente legal. Técnicamente no era asunto mío. Yo sabía lo que él estaba haciendo, reforzando su narrativa, diciéndole que la casa debería ser de ellos, que yo era irrazonable, que merecían lo que yo tenía, plantando semillas que podrían florecer en algo peor. Me reuní con Herrera en su oficina del centro. El juicio penal estaba programado para abril, a 2 meses de distancia, pero teníamos otras complicaciones. «Desalojar a Valeria va a ser difícil», dijo Herrera, revisando notas en su bloc amarillo. «Es su hija. No ha cometido ningún acto de violencia. Ha establecido residencia. Un tribunal no obligará a una hija adulta a salir de la casa de un padre sin circunstancias extremas, así que puede quedarse indefinidamente, incluso si es hostil. Legalmente, sí, a menos que viole los términos del contrato de arrendamiento. Pero usted no tiene un contrato de arrendamiento con ella. Necesitaría establecer un arrendamiento formal, notificar adecuadamente,
pasar por el tribunal de desalojo, meses, miles en honorarios legales. Me miró por encima de sus gafas de lectura. ¿Es eso lo que quiere? Conduje a casa bajo la lluvia, los limpiaparabrisas marcando un ritmo constante. La casa se sentía demasiado grande cuando entré, demasiado vacía a pesar de la presencia de Valeria en algún lugar dentro de ella. No podía obligarla a irse, no podía permitirme una larga batalla legal con mi propia hija, no podía vivir indefinidamente en este limbo hostil, pero podía establecer términos. Pasé la noche redactando un acuerdo simple en mi computadora. Lo imprimí a la mañana siguiente en papel normal, nada elegante ni de aspecto legal, solo condiciones claras. Esa noche encontré a Valeria en la cocina preparando té. Necesitamos discutir tu residencia continua aquí. Me miró con recelo. ¿Qué quieres decir? Le entregué el papel. Leyó mientras su bolsa de té se remojaba, olvidada. Los términos eran sencillos. $400 mensuales para servicios públicos y gastos del hogar. Prohibición absoluta de que Dante ingrese a la propiedad. La violación de cualquiera de los términos desencadenaría un proceso de desalojo formal. ¿Me estás cobrando alquiler? Su voz se elevó. ¿En mi propia casa? Esta es mi casa. Mantuve mi tono uniforme. Estos son los términos si quieres quedarte. Eres una adulta. Tienes un trabajo. Contribuir a los gastos del hogar es razonable. $400. Apenas puedo. Se detuvo, dándose cuenta de que casi había admitido algo, que su dinero se estaba yendo a otra parte. A Dante, esa es la cantidad. Tómalo o busca otro arreglo. Se quedó mirando el papel, la mandíbula tensa. Podía ver el cálculo ocurriendo. El estudio de Dante era demasiado pequeño para ambos, demasiado caro para mantenerlo por separado. Su salario sola no cubriría un apartamento decente rápidamente. Necesitaría primer mes, último mes, depósito, tiempo para ahorrar. Estaba atrapada y lo sabía. Esto no es justo, papá. Tampoco lo fue que me rompieran el brazo. Agarró un bolígrafo del mostrador. Firmó con mano temblorosa. No me miró. Tomó su té en el papel y se retiró. Más tarde esa noche, acostado en la cama, oí su voz a través de la pared. Ahogada pero urgente. Me está haciendo pagar alquiler. No, lo firmé. No tuve elección. Encontraremos la manera. Silencio mientras Dante respondía. Lo sé. Lo sé. Lo estoy intentando. Su voz se quebró en la última palabra. Yací en la oscuridad, escuchando a mi hija conspirar contra mí con el hombre que me había atacado, y me pregunté hasta dónde los empujaría la desesperación de Dante. Marzo llegó con los primeros indicios de la primavera, los azafranes empujando a través del suelo húmedo, la lluvia aclarándose del gris implacable del invierno. Dentro de mi casa, la atmósfera permanecía congelada. Valeria hizo su primer pago de $400 el 1 de marzo. Me entregó efectivo, 4 billetes de 100, recién salidos de un cajero automático, con una expresión como si le hubiera exigido un riñón. Gracias, dije. Ella no respondió. Solo se dio la vuelta y se fue a trabajar. Sabía que el dinero le dolía. Las administradoras de consultorios dentales ganaban un dinero decente, 45,000, tal vez $50,000, pero no lo suficiente para pagarme cómodamente, ayudar a Dante y cubrir sus propios gastos. La había visto salir más temprano por las mañanas últimamente, volviendo a casa después del anochecer. Horas extras. Persiguiendo dinero que desaparecía tan rápido como lo ganaba. El agotamiento se notaba en sus movimientos. El ligero temblor en sus manos cuando servía café. La forma en que olvidaba lo que estaba haciendo a mitad de la tarea. 2 semanas después de marzo, visitó el apartamento de Dante. Lo supe porque se lo mencionó a alguien por teléfono. Pensó que no estaba escuchando. Cuando regresó a casa esa noche, su rostro estaba tenso, demacrado. Esa noche, las paredes traicionaron secretos. Estaba leyendo en la sala cuando la voz de Dante estalló desde el dormitorio de Valeria. No palabras exactamente, solo volumen y furia penetrando el yeso y el aislamiento. Él estaba gritando. A ella, la ira inconfundible, incluso sin distinguir sílabas. La voz de Valeria respondió más bajo. A la defensiva, la de Dante se elevó más. La diatriba continuó durante varios minutos.
Me senté congelado, el libro olvidado, escuchando a mi hija recibir abuso verbal del hombre que había elegido por encima de mí. Luego silencio, repentino y completo. Oí el llanto ahogado de Valeria a través de la pared. No llamé a su puerta. No me entrometí. Solo me senté con el conocimiento de que la verdadera naturaleza de Dante finalmente se le estaba revelando, y esperé que estuviera prestando atención. A la mañana siguiente, Valeria apareció en el desayuno. Inusual, había estado evitando las comidas compartidas durante semanas. Se sentó a la mesa de la cocina mientras yo hacía café, sin decir nada. Le serví una taza, la puse frente a ella, todavía sin palabras. Finalmente, en voz baja, casi inaudible: «Papá, quizás cometí un error. No aún estaba equivocada. No aún tenías razón. Solo quizás, y error. La grieta más pequeña en 2 años de lealtad absoluta a Dante. Pero era algo. Caminé hacia mi hija, la rodeé con mi brazo. Mi brazo derecho finalmente lo suficientemente curado para abrazos suaves. Ella se tensó. Luego se desplomó contra mí llorando. «No quiero que sufras, mija». Mantuve mi voz suave. «Solo quiero que ambos seamos respetados. Sin sermón, sin discurso de vindicación. Solo amor sin condición. Apoyo sin requerir sumisión». Lloró más fuerte, pero no se apartó. Esa tarde, me reuní con Herrera en su oficina. El juicio penal se avecinaba a 1 mes de distancia. Preparativos finales en marcha. «Mi investigador obtuvo los registros financieros de Dante», dijo Herrera, extendiendo papeles sobre su escritorio. «Verificación de antecedentes estándar para la preparación del juicio. Lo que encontramos es esclarecedor. Me guío a través de los documentos. Extractos de tarjetas de crédito. Registros bancarios. Historiales de compras. Dante tenía $23,000 en deudas de tarjetas de crédito en 4 tarjetas, todas al máximo. Apenas cumplía con los pagos mínimos. Avisos de cobro de 2 tarjetas. Esto se remonta a 2 años», dijo Herrera, antes del ataque. Se estaba ahogando financieramente. El investigador también había encontrado registros de casas de empeño. 2 veces en el último año, Dante había empeñado artículos, joyas, electrónicos, dinero rápido para necesidades inmediatas. Estaba desesperado. Herrera se reclinó en su silla. «Mire la cronología. Deuda aumentando. Ingresos insuficientes. Viviendo gratis en su casa pero necesitando más. ¿Cuánto vale su casa? $480,000, aproximadamente. Él quería acceso a ese capital. Quería que usted vendiera o sacara un préstamo con él como beneficiario. Cuando usted no cooperó, Herrera golpeó los registros médicos. Intentó la intimidación. Las piezas se ensamblaron en una imagen fea. El ataque no fue por respeto o temperamento, fue por dinero. Sobre un hombre desesperado viendo recursos que creía merecer, siéndole negados, y usando la violencia para forzar el cumplimiento. Esto no fue en el calor del momento», dije lentamente. «No, esto fue calculado. Asalto motivado financieramente». Herrera reunió los documentos en una carpeta. «Presentamos esto en el juicio. Muestra premeditación. Establece el motivo. Socava cualquier reclamo de lesión accidental o pérdida de control». Hizo una pausa. Me miró a los ojos. «La fiscalía está construyendo su caso sobre la grabación y la evidencia médica. Pero esto les da el motivo, lo convierte en agresión premeditada, no en simple asalto. Podría aumentar la sentencia significativamente». Asimilé las implicaciones. Cada conversación con Dante durante los últimos 2 años, recontextualizada, cada sutil presión sobre la casa, sobre las finanzas, sobre la familia cuidando de la familia, todo conduciendo a esto. Lo había planeado. Quizás no el momento específico, pero la estrategia. Romper la voluntad del viejo, tomar el control, acceder al dinero. «Abril no puede llegar lo suficientemente rápido», dije. Herrera asintió, cerrando la carpeta. «De una forma u otra, esto termina en el juicio». Conduje a casa a través del tráfico de la tarde. Los registros financieros dándome vueltas en la mente. La desesperación de Dante explicaba tanto, la creciente hostilidad, las demandas disfrazadas de sugerencias
La explosión cuando finalmente le negué algo que quería. En casa, el auto de Valeria estaba en la entrada. La encontré en la cocina, preparando la cena. Primera vez en meses que cocinaba. Me miró cuando entré. Sus ojos todavía estaban enrojecidos, pero más claros de alguna manera. La grieta tentativa de esta mañana parecía haberse ensanchado ligeramente. «Estoy haciendo suficiente para los dos», dijo en voz baja. «Si quieres un poco». «Me gustaría». Comimos juntos en un silencio cuidadoso. No cómodo, no cálido, pero no hostil. Una tregua frágil construida sobre la base de quizás cometí un error. Más tarde, solo en mi estudio, pensé en Abril. En el juicio, en Dante sentado al otro lado de una sala de tribunal, enfrentando todo lo que había hecho ensamblado en evidencia innegable. Los muros estaban cerrando sobre él desde todas las direcciones ahora. Registros financieros, evidencia médica, testimonio de testigos, grabación, patrón de comportamiento. Y en algún lugar de su estudio barato, Dante también podía sentirlo. La trampa que había construido para sí mismo. Cerrándose. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Abril no podía llegar lo suficientemente rápido. Abril llegó con el tipo de mañana clara que rara vez se ofrece. Cielo azul. Aire fresco y limpio. Me vestí con cuidado para el tribunal, eligiendo el mismo traje oscuro que había usado para la audiencia de la orden de alejamiento. Herrera me recogió a las 8:30. 5 meses desde que Dante me rompió el brazo. 5 meses de maniobras legales. Recopilación de pruebas. Paciencia estratégica. Hoy, terminaba. El Palacio de Justicia me resultaba familiar ahora. Sus procedimientos de seguridad rutinarios. Pasamos por detectores de metales. Subimos en ascensores al 4º piso. Sala de tribunal penal esta vez. Más grande que la sala de tribunal de familia de enero. Dante estaba sentado en la mesa de la defensa con Morales. Cuando entramos, había perdido peso. La comida de la cárcel y el estrés, probablemente. El traje le quedaba holgado en los hombros. Me miró una vez. Expresión ilegible. Luego desvió la mirada. Valeria estaba sentada en la galería, 3 filas más atrás. Sola. No al lado de Dante. No al mío. En algún lugar entre nosotros, física y emocionalmente. El alguacil llamó al caso. El Estado contra Dante Harper. Asalto criminal en 2º grado. La jueza Carmen Mendoza entró. Mujer de cabello gris de unos 60 años. Reputación de justicia e impaciencia con las tonterías. Nos levantamos. Nos sentamos. Nos acomodamos en los ritmos de la justicia formal. La fiscal adjunta era una mujer llamada Chen, de unos 40 y tantos años, organizada y metódica. Abrió con la evidencia médica. Mis registros del hospital en una pantalla. Radiografías que mostraban la fractura del hueso radial, el desplazamiento, la fuerza requerida. Las notas del médico de urgencias leídas en voz alta. Patrón de lesión consistente con la aplicación deliberada de una fuerza de torsión significativa. Lesión accidental de esta naturaleza extremadamente improbable. Luego la grabación. La voz de Dante llenó la sala. Metálica a través de los altavoces, pero inconfundible. El viejo pensaba que estaba a cargo, así que le mostré que no lo está. Es hora de que aprenda su lugar. Siguió el silencio. El jurado, 12 residentes haciendo su deber cívico, permanecía congelado absorbiendo las palabras. La boca de una mujer se tensó. Un hombre en la fila de atrás negó ligeramente con la cabeza. Chen continuó. Grabación de video de Dante destruyendo la cámara de seguridad. Su rostro claro. Su intención obvia. Patrón de comportamiento agresivo. Desprecio por la propiedad. Desprecio por los límites. Luego los testigos. Vicente testificó primero. Sólido y claro. Se jactaba de ello. Orgulloso. Sin remordimiento alguno. Dijo que le había dado una lección a su suegro. Las 2 colegas del consultorio dental siguieron. Ambas confirmaron haber escuchado la confesión de Dante. Ambas visiblemente incómodas al recordarlo. La voz de una mujer tembló ligeramente cuando se le preguntó si Dante parecía arrepentido. No. Parecía satisfecho. La hermana de Regina, mi prima lejana que me había llamado enojada en enero, testificó de mala gana. Se había ido temprano de la cena,
pero escuchó lo suficiente. Admitió que Dante se había jactado de romperme el brazo. No me miró a los ojos cuando bajó del estrado. 7 testigos en total, cada uno corroborando la grabación, cada uno confirmando el orgullo público de Dante por la violencia. Herrera subió al estrado como testigo experto de la fiscalía. No era mi abogado ahora, solo un profesional presentando análisis financiero. Explicó al jurado las deudas de Dante. $23,000 en tarjetas de crédito, recibos de casas de empeño, la cronología de la creciente presión financiera, el valor de mi casa, el claro motivo financiero. Esto no fue un crimen pasional, dijo Herrera. Fue una intimidación calculada por un hombre desesperado por acceder a activos sustanciales que no podía obtener de otra manera. Chen conectó las piezas explícitamente. Dante Harper necesitaba dinero. Julian Gibson poseía una casa por valor de casi $500,000. Cuando el señor Gibson se negó a proporcionar acceso financiero, el señor Harper usó la violencia para establecer dominio y crear sumisión. Morales objetó. La jueza Mendoza permitió que el argumento se mantuviera. La defensa de Dante era débil. Tenía que serlo, dada la evidencia. Morales argumentó estrés familiar, pérdida momentánea de control, solicitud de terapia en lugar de encarcelamiento. Mi cliente cometió un grave error de juicio durante un conflicto familiar. No tiene antecedentes penales. La libertad condicional y la terapia obligatoria servirían a la justicia mientras preservan su futuro. La jueza Mendoza escuchó sin expresión. Luego Chen llamó a Valeria. La cabeza de Dante se levantó de golpe. No esperaba esto. Pensó que ella se negaría, o Morales le había asegurado que no la llamarían. Sus ojos se clavaron en ella mientras caminaba hacia el estrado de los testigos. Llevaba un sencillo vestido azul, sin maquillaje más allá del rímel. Sus manos temblaban cuando el alguacil le tomó juramento. Señorita Gibson, ¿qué presenció la noche del 20 de noviembre? La voz de Valeria era tranquila pero firme. Oí a mi padre gritar. Fui a su estudio y lo encontré en el suelo sosteniendo su brazo. ¿Hizo el acusado declaraciones en la cena familiar al día siguiente? Una pausa. Dante se inclinó ligeramente hacia adelante, la mandíbula apretada. Sí. Valeria miró al jurado, no a Dante. Dijo que le enseñó a mi padre su lugar, que le mostró quién estaba a cargo. Dante se levantó a medias de su silla. Morales lo agarró del brazo, lo bajó. Susurró urgentemente. El rostro de Dante enrojeció, pero permaneció sentado. La fiscalía concluyó. La defensa no tenía nada sustancial que ofrecer. Los argumentos finales duraron 40 minutos combinados. La jueza Mendoza deliberó brevemente. La evidencia era abrumadora. El veredicto esencialmente predeterminado por las propias palabras grabadas de Dante. Culpable. Asalto en segundo grado, causando lesiones corporales sustanciales. Los hombros de Dante se hundieron. Solo ligeramente, pero lo vi. La jueza Mendoza se dirigió a él directamente antes de la sentencia. Señor Harper, sus propias palabras, grabadas y presenciadas, lo condenan. Este fue un ataque violento contra un miembro de la familia de edad avanzada en su propia casa. La desesperación financiera no justifica la violencia. Nada lo hace. Ella describió la sentencia. 18 meses de prisión. 3 años de libertad condicional supervisada después de la liberación. $8,500 de restitución. Costos médicos y compensación. Orden de alejamiento extendida 5 años después de la liberación. Dante permaneció inmóvil. El alguacil se acercó con las esposas. Mientras lo conducían hacia la puerta lateral, Dante miró hacia atrás. Primero a Valeria. Puro odio. Traición en sus ojos. Luego a mí, su expresión no prometía nada bueno. Pero las promesas desde la prisión son solo ruido. La sala del tribunal se vació lentamente. Gente recogiendo abrigos, abogados cerrando maletines, las secuelas mundanas de la justicia formal. Afuera, el sol de abril se sentía más cálido que cuando habíamos entrado. Valeria estaba de pie cerca de los escalones del Palacio de Justicia, insegura. Caminé hacia ella. Se volvió, el rostro surcado de lágrimas. Lo siento, papá. Se le quebró la voz. Debería haberte protegido entonces. Tomé su mano. Apreté suavemente. Me protegiste hoy. Eso es lo que más importa.
Herrera se unió a nosotros brevemente. Satisfacción profesional en su asentimiento. Justicia servida, finalmente. Bajamos juntos los escalones del Palacio de Justicia, Valeria y yo. Se apoyó ligeramente en mi hombro, sin pesadez, solo contacto. Conexión. ¿Puedo volver a casa?, preguntó en voz baja. ¿Realmente a casa esta vez? Nunca te fuiste, mija. Solo perdiste el rumbo por un tiempo. Detrás de nosotros, el Palacio de Justicia se erguía sólido e indiferente, procesando su desfile diario de conflictos humanos. Delante, la ciudad se extendía, ordinaria y renovada. La justicia existía, pero tenías que luchar por ella. Mayo floreció en junio, y junio se suavizó en julio. La casa se transformó lentamente, despojándose de sus meses de tensión como piel vieja. Valeria dio el primer paso importante 2 semanas después del juicio. Solicitó el divorcio, un abogado diferente a Morales. Ruptura limpia de todo ese periodo. La consulta costó $200. Las tasas de presentación otros $150. Cuando trató de devolvérmelo de sus ahorros, la detuve. Esto es invertir en tu futuro. Le devolví el cheque. Déjà m'ayudar. Aceptó con lágrimas y gratitud, entendiendo finalmente la diferencia entre permitir y apoyar. Dante llamó desde la prisión la primera semana de mayo. Valeria respondió. Escuchó 5 minutos de manipulación, promesas de cambio, acusaciones de abandono, demandas de lealtad. Luego colgó en silencio. Volvió a llamar 2 días después. Mismo guión, diferente énfasis, más ira, menos súplica. La tercera llamada llegó a mediados de mayo. Estaba en la sala cuando oí que la voz de Valeria se elevaba, firme y clara. No, Dante, he terminado. El sonido del teléfono al ser colgado deliberadamente. Luego silencio. Salió de su habitación 10 minutos después, el rostro compuesto pero las manos temblando ligeramente. Bloqueé el número, dijo. Asentí. Bien. Comenzó la terapia la semana siguiente. Sesiones semanales. Trabajando patrones de codependencia. Entendiendo cómo la relación se había vuelto tóxica. No es una solución rápida. Trabajo genuino procesando el trauma y reconstruyendo la autoestima. La llevé a las primeras citas. Esperé en el estacionamiento. Para la 4ª semana, conducía ella misma. El divorcio finalizó en julio, después del período de espera obligatorio. Sin bienes compartidos, Dante en prisión. Sin ingresos, nada que dividir. Sin pensión alimenticia en ninguna dirección. Valeria no le debía nada financiera o legalmente. El decreto llegó por correo un martes. Valeria sostuvo el documento por un largo momento. Luego me miró. «¿Realmente ha terminado, papá?» «La parte legal sí», dije. «La curación continúa». Había estado buscando trabajo durante el proceso de divorcio. Señor Harper, sus propias palabras, grabadas y presenciadas, lo condenan. Este fue un ataque violento contra un miembro de la familia de edad avanzada en su propia casa. La desesperación financiera no justifica la violencia. Nada lo hace. Ella describió la sentencia. 18 meses de prisión. 3 años de libertad condicional supervisada después de la liberación. $8,500 de restitución, costos médicos y compensación. Cumplí 65 años en junio. Valeria preparó la cena. Nada elegante. Solo nosotros 2. Y presentó un pequeño pastel con velas. Comimos en el porche trasero, hablando fácilmente sobre el trabajo y el clima y cosas ordinarias que se sentían preciosas después de meses de crisis. Mi brazo se había recuperado alrededor del 85% de su función. Ligera rigidez en clima frío, algo de debilidad en la fuerza de agarre, pero funcional. Había vuelto a las reuniones cívicas semanales. Me ofrecí como voluntario en el centro de mayores local 2 veces por semana. Ayudaba a otras personas mayores a entender sus derechos, reconocer la explotación financiera, saber cuándo buscar ayuda legal, usando mi propia experiencia para educar, para proteger a otros de lo que yo había sobrevivido. Valeria y yo ya no operábamos bajo el acuerdo de propietario-inquilino. Ella contribuía al hogar voluntariamente. Comestibles, cocinar, pequeñas reparaciones en la casa. No obligación. Participación en un hogar compartido. Hablábamos durante el desayuno la mayoría de las mañanas.
Discutíamos nuestros días. Compartíamos pequeñas frustraciones y victorias. La relación reconstruida a través de momentos diarios, en lugar de grandes gestos. A veces mencionábamos a Dante o el juicio, pero esas conversaciones se volvieron más breves, menos cargadas. Estábamos superándolo. Solicitó un puesto de gerente de oficina en una consulta dental más grande en el noroeste de la ciudad. Mejores beneficios, más responsabilidad. $52,000 al año, un aumento significativo de su salario anterior. La entrevista salió bien. Fue honesta sobre las dificultades recientes. Mostró cómo las había superado. Le ofrecieron el puesto al día siguiente. Comenzó a mediados de julio. Volvió a casa después del primer día energizada, de formas que no había visto en años. Una pausa. Luego más suave. Finalmente, lo entendí. Extendí la mano. Apreté la suya. Eres más fuerte de lo que sabías. Estoy orgulloso de ti. El atardecer se desvaneció en crepúsculo. Detrás de nosotros, la casa brillaba cálidamente a través de las ventanas. Luces en la cocina, la sala de estar, el pasillo, mi hogar. Nuestro hogar reclamado y renovado. Los últimos 5 meses me habían enseñado más que los 5 años anteriores. A veces las batallas más difíciles son las que te salvan la vida. A veces la justicia requiere paciencia, estrategia y un compromiso inquebrantable con la verdad. A veces la familia significa establecer límites que protegen en lugar de permitir. A veces el amor se parece a la firmeza en lugar de la acomodación. Dante cumpliría su condena. Pasarían 18 meses. Sería liberado eventualmente. Enfrentaría la libertad condicional. Llevaría un registro criminal que ensombrecería sus oportunidades. La orden de alejamiento lo mantendría distante durante años, pero esa era su historia ahora, no la nuestra. Valeria y yo nos sentamos en el porche viendo la oscuridad asentarse sobre nuestro vecindario. Ella se reclinó en su silla, relajada de formas que no había estado desde antes de que Dante entrara en nuestras vidas. El futuro se siente diferente ahora, dijo en voz baja. ¿Cómo es eso? Como si me perteneciera de nuevo. Como si pudiera elegir lo que viene después. Sonreí. Siempre pudiste. Solo lo olvidaste por un tiempo. Pasó un auto. La música sonando suavemente. Un perro ladró en algún lugar de la calle. Sonidos nocturnos ordinarios en un vecindario ordinario. Hermosos en su simplicidad. Valeria se levantó. Se estiró. Voy a hacer té. ¿Quieres un poco? Eso estaría bien. Entro. En una cálida tarde de julio, Valeria y yo nos sentamos en el porche delantero en mecedoras que había traído del garaje. El verano en su máxima expresión, largo crepúsculo, aire cálido, vecinos pasando con saludos amistosos. Nos sentamos en cómodo silencio, viendo el cielo cambiar de azul a naranja y a púrpura. ¿Sabes, Valeria?, dije finalmente. La justicia existe, pero tienes que luchar por ella. Se volvió para mirarme. Comprensión en sus ojos. Tú me enseñaste eso, papá. Valeria regresó con 2 tazas de té. Me entregó una. Se acomodó de nuevo en su silla. Nos mecimos en sincronía, bebiendo té, viendo la última luz desvanecerse del cielo. No se necesitaban más palabras. Habíamos dicho lo que importaba durante meses de conversaciones difíciles, verdades dolorosas, reconciliación gradual. El porche crujía bajo nuestras sillas. El té humaba suavement. La casa detrás de nosotros albergaba nuestras habitaciones separadas, nuestros espacios compartidos, nuestra seguridad reclamada. Mañana Valeria iría a su nuevo trabajo. Yo sería voluntario en el centro de mayores. Ayudaría a otra persona mayor a entender sus derechos. La vida continuaría sus ritmos ordinarios. Pero esta noche, este momento, padre e hija en paz, la justicia servida, el futuro abriéndose por delante, esto era suficiente. Esto era todo. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.